Bien, como habíamos enunciado la clase pasada, el tema de hoy, ciclo de Krebs, o ciclo del ácido cítrico, o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ¿sí? Y bueno, ciclo de Krebs es en honor a el que describió, ¿sí? Uno de los que descubrió por primera vez, lo anunció y lo al ciclo del ácido cítrico, que es Hans Krebs. Bueno, hacemos honor a él, presentamos su fotografía, ¿sí? Año de nacimiento y año de fallecimiento del mismo. Ven que uno ve del siglo pasado y ya sabían todas estas cosas, uno se siente tan mal. Bien, sigamos. Bien, hasta ahora lo que vamos viendo, ¿sí? Vamos a ubicarnos, ¿sí? En el tiempo. Y vimos, ¿sí? El catabolismo de proteínas, de grasas. De proteínas no vimos, ¿sí? Vimos el de grasas y de glúcidos, las tres etapas, cómo interviene todo esto en las tres etapas de la respiración celular, ¿sí? Este sería un esquema que corresponde a lo que tendría el título de respiración celular, ¿sí? Entonces, en la respiración celular tendríamos una fase 1, que es producción del acetilcoenzima A, la fase 2, ¿sí? Que es la oxidación de ese acetilcoenzima A, y la fase 3, que es la transferencia de electrones, ¿sí? Y la fosforilación oxidativa. Bien, en la fase 1 tenemos que la degradación de aminoácidos, de ácidos grasos, de glucosa, ¿sí? Hasta acetilcoenzima A. En todos ellos hay una pérdida de electrones, o sea, es un proceso de oxidación. La glucosa, a través de la glucólisis, ¿sí? Se degrada en dos moléculas de piruvato. El piruvato, ¿sí? Por la actividad del complejo de la piruvato deshidrogenasa, sufre una descarboxilación, una oxidación y una descarboxilación, pasando a acetilcoenzima A. Vimos la degradación de los ácidos grasos, ¿sí? Con la formación final del acetilcoenzima A. Lo mismo se da en los aminoácidos, ¿sí? Hasta llegar a esta molécula central, que es la acetilcoenzima A. Producción, por lo tanto, de acetilcoenzima A. O sea, esta etapa de degradación sería la primera fase. Luego que tenemos el acetilcoenzima A, ese acetilcoenzima A, esa molécula de acetilcoenzima A, va a ingresar a lo que se conoce como ciclo de Krebs, ciclo del ácido cítrico. Como vemos, estas vías metabólicas son lineales y aquí aparece una vía metabólica cíclica. Entonces, el acetilcoenzima A ingresa en este ciclo como reaccionando con el oxalacetato y dando lugar a la formación de citrato, ¿sí? Entonces, se produce, ¿sí? Una serie de reacciones que hoy vamos a desarrollar el paso a paso, en la cual se libera dos moléculas de dióxido, ¿sí? Por cada molécula de acetilcoenzima A que ingresa. Además, se liberan equivalentes de reducción. Por lo tanto, esto sigue siendo una oxidación, ¿sí? También se liberan, ¿sí? Los protones y los electrones que son tomados por estas coenzimas que veíamos que son la NAD, el NAD y el FAD, ¿sí? Que son transportadores de electrones y de protones, ¿sí? Entonces, estas coenzimas, que son las que van a transportar los equivalentes de reducción, ingresan en la cadena respiratoria y ahí se produce la etapa final en la cual, si esos protones libres reaccionan con el oxígeno, forman agua, ¿sí? Y esa energía final es captada por el adenosindifosfato, que se une con el fósforo inorgánico y da lugar a la formación de ATP. Por eso habla de fosforilación oxidativa, ¿sí? Es como la energía final es acumulada como ATP, ¿sí? Bien, ese es más o menos un esquema y nosotros vamos a ver hoy esto, el ciclo del ácido cítrico. ¿Sí? ¿Me dan un minutito, por favor?
Bien. Entonces, eso es lo que vamos a ver, ¿sí? Hoy. Y que ustedes ya seguramente vieron en otras materias, pero sí, antes de ingresar a lo que es propiamente el ciclo del ácido cítrico, nos interesa esta etapa, ¿sí? En la cual el piruvato pasa a acetil-CoA, que eso en la clase pasada solamente la enunciamos, hoy vamos a desarrollar esta etapa, ¿sí? Cómo, ¿sí? Se da lugar a la formación de acetilcoenzima A para que ingrese al ciclo de Krebs. Y aquí tenemos esta etapa, ¿sí? La de oxidación del piruvato a acetilcoenzima A. El piruvato, molécula de 3 carbonos, ¿sí? Un alfa cetoácido que por un proceso de oxidación y descarboxilación, o sea, una descarboxilación oxidativa, va a pasar a acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A, como vemos, tenemos aquí el grupo acetilo, ¿sí? Unido a la coenzima A. Y la descarboxilación que implica la liberación de el carbono como dióxido de carbono. ¿Qué me está indicando todo esto? Que esta reacción, la producción de acetilcoenzima A, es una reacción en un solo sentido, ¿sí? Que está catalizada por el complejo de la piruvato deshidrogenasa. Es en un solo sentido debido a la alta variación de energía libre que comprende que es de menos 33,4 kJ por mol, ¿sí? O sea, ya el hecho de que sea un valor alto con número negativo me está indicando que va a ser en este sentido. Pero no solamente, ¿sí? No solamente es en ese sentido que se da por esta alta energía de activación, sino que acá hay una canalización. Por ahí van a ver el tema de canalización, o sea que sí o sí se da en este sentido cuando el piruvato es catalizado por este complejo de la piruvato deshidrogenasa. Entonces tenemos que el complejo de piruvato deshidrogenasa, o sea, aquí tenemos la parte enzimática, ¿sí? La parte proteica, ¿sí? De las proteínas, ¿sí? La parte proteica y la parte, sí, no proteica, donde están las coenzimas. Entonces, aquí no hay una sola proteína que forma el enzima, sino que hay un complejo, por eso dice complejo, y presenta, sí, las enzimas, 3 enzimas, enzima 1, 2 y 3, ¿sí? Y las coenzimas, ¿cómo son? La coenzima A, nicotinamina adenina-dinucleótido, ¿sí? Tenemos el TPP, el lipoato, el FAD, ¿sí? Que van a, ¿sí? Luego, en este caso están en su forma oxidada, se van a reducir o según sea la reacción en la que intervengan, van a ser transportadores, ¿sí? O simplemente aceptor de protones, ¿sí? En este caso, como es el NAD, que eso ya vimos nosotros la actividad del NAD. Bueno, vamos a ver un poquito más en detalle. Esto, ¿sí? La estructura es una microfotografía, ¿sí? De la estructura de este complejo, ¿sí? Que acá nosotros decimos complejo de la piruvato deshidrogenasa, que está formado por 3 enzimas, o sea, en el microscopio electrónico se ven estas estructuras, ¿sí? Esta es una microfotografía crioelectrónica, o sea que sí, se trabaja con muy bajas temperaturas para evitar los procesos de tinción y fijación. Acá está la referencia, aproximadamente 50 nanómetros, ¿sí? Cada uno de estos serían los complejos de la enzima que actúa acá, la piruvato deshidrogenasa, ¿sí? Entonces, este ya es un esquema, ¿sí? De esta fotografía se pudo hacer este esquema en el cual se ve, ¿sí? El complejo de enzimas. Entonces vemos las enzimas en color amarillo, todos los que son las enzimas 1,
en color verde lo que implica, ¿sí?, las enzimas 2, y en color rojo lo que son las enzimas 3, ¿sí? Son varias enzimas. La 2 aproximadamente en vertebrados son 60. Con este brazo, que es un brazo del lipoato que vamos a ver. Bueno, esta es una presentación, digamos, de todo lo que es la parte que decíamos proteica, por eso decimos enzima 1, enzima 2 y enzima 3, y es un complejo, como vemos, no es una sola estructura proteica. Si nosotros hacemos un corte de esas 3 enzimas, ¿sí?, se puede interpretar de esta manera, ¿sí? Entonces teníamos la enzima 1, que teníamos de color amarillo acá, ¿sí?, la enzima 2 y la 3. La 1, que es la piruvato deshidrogenasa, la 2, que es la dihidrolipoil transacetilasa, y la dihidrolipoil deshidrogenasa, que sería la enzima 3. Bien, con que nos acordemos que tenemos 3 tipos de enzimas, estamos bien. ¿Cómo se produce esa descarboxilación oxidativa del piruvato? ¿Por qué? Nos interesa saber que el piruvato va a pasar a acetilcoenzima A, ¿sí? ¿Cómo se produce todo ese proceso de oxidorreducción? En este complejo, que es una canalización, ¿sí? Por lo tanto, cuando el piruvato, ¿sí?, reacciona, ¿sí?, con la piruvato deshidrogenasa, que es la primera enzima, se produce un proceso de oxidorreducción y descarboxilación. Por lo tanto, el piruvato, ¿sí?, libera una molécula de dióxido y, o sea que va, este es el carbono 1, que sería este carbono, ¿sí? Por lo tanto, se produce esta descarboxilación y estos 2 carbonos que quedan forman el hidroxietil. Ese hidroxietil, ¿sí?, se une a la tiamina pirofosfato, que es el TPP, tiamina pirofosfato, que forman el hidroxietiltiamina pirofosfato. Entonces, aquí ahí va a haber una transferencia, ¿sí? Va a tomar estos 2 carbonos, luego los va a ceder, la piruvato deshidrogenasa los va a ceder a la enzima 2. En la enzima 2 tenemos como aminoácido fundamental, en todo, obviamente que todos estos son aminoácidos, pero el fundamental en este caso es esta lisina, que está unida a este brazo de lipoato, ¿sí? Entonces, por eso ahí habla de lipoilisina. Entonces, la lipoilisina es este brazo que aquí, como vemos, está en su forma oxidada, que pasa a su forma reducida. Por eso acá tiene grupos sulfidrilo, y en uno de esos brazos, ¿sí?, recibe este hidroxietil formando el acetato. Y por eso se traslada, toma, ¿sí?, y lo transfiere ¿a quién? A la acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A toma, ¿sí?, ese grupo acetato y forma la acetilcoenzima A. Pero la enzima no puede quedar así porque su estado inicial era oxidado. Por lo tanto, ¿sí?, al ceder el grupo acetilo a la acetilcoenzima A en esta etapa 3, tiene que queda en su forma reducida. Entonces, tiene que oxidarse. Para oxidarse, cede, ¿sí?, esos protones y electrones, o como hidruro sería que los cede en realidad, al FAD, que los toma. Entonces el FAD se reduce, se oxida y vuelve a su estado inicial. El FAD se reduce. Nuevamente el FAD, que está en su forma reducida, se va a oxidar en otro proceso de óxido-reducción, cediendo esos equivalentes de reducción al NAD, que está en su forma reducida y se libera, perdón, que está en su forma oxidada y se reduce, se libera como NAD reducido más protón. Bueno, esto ya saben cómo es la estructura del
de esta coenzima porque siempre va acompañado de un protón, ¿no? Bien, entonces, todo ese proceso es el que ocurre como una canalización, es decir, que el piruvato ingresa aquí y sigue este proceso y no hay retorno, ¿sí? Por eso habla de una canalización. Sí o sí, esa reacción es en este sentido. De piruvato a acetilcoenzima A por el complejo de la piruvato deshidrogenasa, ¿sí? Bien, ahí están todas las reacciones que hacen que esto sea posible, tanto de transporte como procesos de oxidorreducción y de deshidrogenación e hidrogenación de estas coenzimas que ya habíamos visto. A ver, bien, eso es en cuanto, a ver si me falta algo más en cuanto a lo que es la piruvato deshidrogenasa. Por acá no tengo nada más. Bien, eso para presentar, ¿sí? Como entonces ya tenemos esta molécula central, ¿sí? Al final de la glucólisis, que por eso hablamos de un producto prefinal, que es el piruvato, que va a pasar a acetilcoenzima A. Y este sería el producto final en un ámbito de aerobiosis. Entonces ya con el acetil-CoA formado, ¿sí? Ingresa al ciclo de Krebs. ¿Sí? El ciclo de Krebs, ¿cómo? Reaccionando con el oxalacetato. Y aquí vemos que hay una condensación, ¿sí? Porque una molécula de 2 carbonos se condensa con una molécula de 4 carbonos como es el oxalacetato, ¿sí? Por la actividad de la citrato sintasa, dando lugar a la formación del citrato, que es una molécula de 3 carbonos, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué otro detalle? Aquí hay una hidratación, ¿sí? Y una liberación de la coenzima A. El citrato, para que nos acordemos, ¿sí? Para ver, para curiosear un poquito y acordarnos de la molécula, son 1, 2, 3 carbonos, cada uno unido, ¿sí? A un grupo carboxilo. ¿Ven? Tiene 3 grupos carboxilo. Por lo tanto, por eso es que recibe el nombre de ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ¿sí? Una de las opciones que tenemos para llamarlo. Bueno, y queda con el grupo oxidrilo acá y nada más. O sea, para acordarnos la estructura del citrato no está muy complicado, ¿sí? Luego tenemos una deshidratación y seguido de una hidratación, ¿sí? Deshidratación, liberación de agua, hidratación, incorporación de la molécula de agua. Ese citrato pasa a cisaconitato, que es una estructura instantánea, no llega a separarse de la enzima, directamente pasa a isocitrato. El isocitrato, por una descarboxilación oxidativa, y aquí vemos que libera dióxido, por eso habla de descarboxilación, pasa a alfa-cetoglutarato, luego sigue otra descarboxilación, el alfa-cetoglutarato pasa a succinilcoenzima A, el succinilcoenzima A va a pasar a succinato con la liberación de la coenzima A cuando hay liberación, ¿sí? Cuando reacciona la coenzima A, que nosotros sabemos que aquí este enlace, ¿sí? Este enlace contiene energía. Entonces, si se libera, seguramente hay liberación de energía, por lo tanto, aquí va a aparecer, ¿sí? Esa energía que va a ser tomada por el guanidín difosfato y va a ser formado el guanidín trifosfato. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos, ¿sí? A esas moléculas de alta energía cuando reaccionan. Entonces vemos que esa energía en algún lado se va a acumular. Y generalmente en las reacciones estas más importantes vemos que estas moléculas, como son la coenzima A y el ATP, GTP, son las en las cuales intervienen cuando hay energía, así que acumular, que guardar, que transferir para otras reacciones acopladas que pueden originarse, ¿sí? Entonces, eso como para tener en cuenta y acordarnos, ay, ¿dónde era que se forma? Sí, donde está la coenzima A, donde se libera la coenzima A, seguramente esa energía, ¿sí? Ha sido transferida a una enzima, a una molécula, en este caso,
de guanidindifosfato que pasa a guanidintrifosfato. Bien, entonces el succinil-CoA pasa a succinato, el succinato va a pasar a fumarato, el fumarato pasa a malato y el malato pasa finalmente a oxalacetato, que es el que nuevamente inicia el ciclo. Visto así, en forma sintética, en cada una de estas reacciones va a haber una liberación de protones y de electrones, o sea, de equivalentes de reducción, que van a ser tomados por las coenzimas como es el NAD. Entonces vemos que en esta etapa, 1, 2, 3, va a haber formación de 3 NAD, y aquí va a haber la liberación en esta etapa desde succinato a fumarato de un FAD. ¿Y estos a dónde van? A la cadena respiratoria que nosotros ya vimos. Vieron que decíamos sustrato, se forma el NAD. Bien, aquí está el NAD, que es el que va a ingresar a la cadena respiratoria y que finalmente sí se va a producir la formación de agua y liberación de energía como formación de ATP. O sea, llegamos al final, que es la degradación final, que sería formación de liberación de dióxido, formación de agua y obtención de energía. En síntesis, eso es lo que nos da toda esta degradación si empezamos en la glucosa hasta el ciclo de Krebs y cadena respiratoria. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta en este ciclo? Sí, en este ciclo, como vemos, es la importancia que tiene, ¿sí? La importancia, como me pide al comienzo, ¿sí? De la unidad, ¿sí? La finalidad de este metabolismo intermedio, ¿sí? Se puede concebir en el sentido de llevar las sustancias nutritivas a un estado en el que resulten posibles, ¿sí? Reacciones generales, o sea, se degradan, ¿sí? Y a partir de ahí se dan otras reacciones. O sea, en casi todos los organismos, esta simplificación, ¿sí? Puede llegar más lejos todavía en la descomposición, pero siempre se sigue el mismo camino, ¿sí? El producto de partida para la degradación final puede ser, por ejemplo, el ácido acético activado, como es esto, ¿sí? El ácido, y el radical, que es ácido acético activado, hablábamos cuando está el radical acetilo unido a la coenzima A, ¿sí? Entonces ese es el producto de partida para la degradación final. Esta degradación, ¿sí? Que tiene lugar en este ciclo, no es solamente esta simple cadena de reacciones, ¿sí? Sino que van a confluir muchos hilos del metabolismo acá, tanto de proteínas, de grasas, de hidratos de carbono, ¿sí? Que se van a degradar y van a formar diferentes estructuras, ¿sí? A través de la degradación. Y también estas estructuras van a servir para ser utilizadas en otro metabolismo. O sea que esto no es cerrado, sino que estas estructuras vienen de la degradación de aminoácidos, por ejemplo, ¿sí? O la degradación de lípidos, en general la degradación de aminoácidos, y a su vez van a servir para intervenir, por ejemplo, en la gluconeogénesis, por ejemplo, el oxalacetato, ¿sí? O sea, sirven para dar moléculas a otras vías metabólicas y también reciben moléculas de otras vías metabólicas, ¿sí? Bien, ese es digamos, por eso habla de un metabolismo intermedio y habla como que es un metabolismo central muy importante en cuanto al metabolismo general que ocurre en estos organismos, ¿sí? Entonces, bueno, esa es una de las importancias fundamentales de este ciclo de Krebs. ¿Qué más tenemos? Bueno, aquí tenemos lo que hablábamos en forma sintética, aquí más todavía cómo se producen, o sea, cuáles son los productos finales en la vuelta del ácido cítrico, o sea, el acetilcoenzima A que reacciona con el acetato, se forma el citrato da lugar a la formación de isocitrato, acá hay una etapa intermedia. ¿Qué me da? ¿Sí? Es lo que decíamos, en esta reacción de isocitrato alfa-acetoglutarato, NAD, reducido,
para cadena respiratoria. De malato a oxalacetato, NAD para cadena respiratoria, ¿sí? Liberación de 2 moléculas de dióxido, ¿sí? Un FAD cuando pasa de succinato a fumarato, que también va a la cadena respiratoria, y una acumulación de GTP que es equivalente a la energía necesaria para la formación de un ATP. Es lo único. O sea, aquí en el ciclo de Krebs no se forman los ATP. ¿Sí? Los ATP se forman de la acción, de la actividad del ciclo del ácido cítrico con la cadena respiratoria, que es ahí donde se terminan de formar los ATP. Por eso cuando se hace balance general se tiene que, de energía se tiene que considerar la cadena respiratoria. Es este que ustedes por ahí van a encontrar, ¿sí? La reducción de las coenzimas y la formación del ATP en la oxidación aeróbica de la glucosa. ¿Sí? Entonces vemos como cuando pasa de glucosa a glucosa 6-fosfato, ¿sí? Utiliza un ATP para esa reacción, por lo tanto aquí se considera el número de ATP formados como -1. Lo mismo de fructosa 6-fosfato o fructosa 1,6-fosfato, utiliza un ATP, por lo tanto es -1, ¿sí? Cuando se producen 2 NAD, cuando es el caso de cuando pasa el gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-bisfosfoglicerato, ¿sí? Ahí se forman 2 NAD que van a ingresar a la cadena respiratoria o van a seguir a otra vía, pero el equivalente sí es de 3 o 5 ATP. Aquí hay una pequeña variación porque acuérdense que acá no estaba como ATP el que recibía el que cedía los fósforos, sino que el fósforo era obtenido como fósforo inorgánico. Bien, aquí va a haber una pequeña variación. El resto de las etapas, ¿sí? Van a ser de liberación de ATP, que este es hasta llegar a piruvato en la glucólisis. Recuerden que se formaban 2 ATP en la segunda etapa de la glicólisis. Va siempre multiplicado por 2. ¿Por qué? Porque a partir de acá, recuerden que eran moléculas de 3 carbonos, ¿sí? 2 gliceraldehídos se formaban, por eso van todas multiplicadas por 2. Y bueno, ahí vemos que en la cadena respiratoria se formaban 3 NAD, un FAD por cada acetilcoenzima A, como son 2, por eso se va multiplicando todo por 2. Había una formación de un GTP. No, este NAD es de la piruvato a la acetilcoenzima A. Este NAD ya es en ciclo de Krebs. 1, 2, 3 NAD, ciclo de Krebs, un FAD y un GTP. Todo, ¿sí? Se va traduciendo a ATP y se suma todos los ATP que se forman y da alrededor de 30 o 32 ATP formados desde la glucosa, como vemos, desde una molécula de glucosa, ¿sí? Hasta el final de la degradación total, considerando ciclo de Krebs y cadena respiratoria, porque dijimos que el ATP se forma en la cadena respiratoria. Ese balance de energía lo van a encontrar en todos lados, así que no hay problema. Bien, lo que nosotros vemos es la formación de citrato, que es la primera etapa. Vamos a ver parte por parte, ¿sí? De todo ese ciclo. Entonces vemos la primera reacción para iniciar el ciclo, es la de acetilcoenzima A. Acá está bien el grupo acetilo, acetilcoenzima A, más oxalacetato, ¿sí? Que forma lo que es aquí vemos clarito el ácido tricarboxílico, que es el citrato, ¿sí? Ácido carboxílico, ácido carboxílico, ácido carboxílico, ¿sí? Con un oxidrilo acá. ¿Por qué? Porque acá tenemos, ¿sí? Un doble enlace oxígeno, viene acá, reacciona porque hay una hidratación, ¿sí? Se libera la coenzima A, aquí hay un protón y el otro protón va a quedar acá unido. Entonces hay un proceso de oxidación. La enzima que interviene es la citrato sintasa. Bueno, aquí en esta parte siempre decíamos que la enzima tiene el nombre de
el sustrato. ¿Sí? En este caso no, porque es para la formación del citrato, citrato sintasa. Aquí hay una pequeña variación, pero bueno, de todas maneras es la terminación asa me está indicando que es una enzima, ya me doy cuenta que es una enzima. ¿Qué más tenemos en esta primera reacción? A ver, primera reacción, otro detalle en la primera reacción. Formación del citrato, 6 átomos de carbono ya dijimos, citrato sintasa. Acá. La estructura, ¿sí? Para mostrar la estructura de esa enzima que está compuesta por 2 subunidades, como vemos acá la subunidad. O sea, cuando hablamos de proteína nos imaginamos estas estructuras, ¿sí? Entonces tenemos acá una subunidad de color beige y acá tenemos otra subunidad, ¿sí? Y cómo esa enzima se adapta, ¿sí? Esos sitios de fijación son los que tienen una forma dinámica en presencia de oxalacetato. Miren el tamaño del oxalacetato en comparación con, en este caso es un análogo, no es la acetilcoenzima A, pero podría ser la acetilcoenzima A, ¿sí? Que se unen a los sitios activos. Entonces vemos cómo la estructura de esta enzima se transforma para dar lugar a la formación del citrato. Entonces se forma, ¿sí? O sea, ahí vemos la actividad enzimática, el sitio de fijación, como el oxalacetato, ¿sí? Se une con el acetilcoenzima A aquí en este sitio de fijación y se va a producir la formación del citrato. Luego, en una segunda etapa, que es la formación del isocitrato. A partir del citrato, formación de isocitrato, pero dice que es vía cisaconitato, o sea, sí o sí va a existir este producto intermedio en el cual, por eso hablábamos de una deshidratación, se forma el cisaconitato, ¿sí? Este oxidrilo y este hidrógeno, ¿sí? De estos carbonos 1 y 2 se van como agua, se forma un doble enlace, que esta molécula es momentánea, es una reacción instantánea, no llega ni a liberarse de la enzima, que luego se produce una nueva hidratación y ¿sí? Esas moléculas se adicionan en carbono 1, ¿sí? En estos carbonos. En este caso no sería 1, sino que sería, perdón, carbono 2 y carbono 3 en este caso, si consideraríamos este al 1. Y se forma el isocitrato. O sea que lo que ocurrió fue un intercambio de lugar, ¿sí? El oxidrilo que estaba en el centro, si consideramos estas 3 moléculas, pasa, ¿sí? a este lugar, en este carbono número 2. ¿Sí? Entonces el isocitrato pasa de citrato a isocitrato, por eso dice vía cisaconitato, que tiene un doble enlace. Hay una deshidratación seguida de una hidratación. Esta conitasa, que es la enzima que actúa aquí, tiene centros ferrosulfurados. ¿Sí? Estos centros ferrosulfurados, vemos que esto sombreado va a ser la enzima, ¿sí? O sea, todo esto hacia afuera va a ser la enzima, este va a ser el sitio activo, en la cual vemos terminaciones de aminoácido cisteína que se unen con el sulfuro de este centro ferrosulfurado, y este centro ferrosulfurado tiene acá un hierro, ¿sí? Que se une tanto a este oxígeno, ¿sí? Como a este oxígeno de este oxidrilo, con lo cual está ubicando y disponiendo la molécula de citrato, ¿sí? Esta forma. Y aquí, ¿sí? Es cómo actúa, entonces acá toma este hierro, reacciona con este oxígeno y este hidrógeno con esta parte básica de la enzima, ¿sí? Entonces, es la forma en que se fija el citrato en ese sitio activo, ¿sí? Vemos que hay 3 moléculas de cisteína que sostienen al citrato para que se produzca la reacción y pase a isocitrato y finalmente a cisaconitato, finalmente a isocitrato, ¿sí?
La tercera etapa, que es la de oxidación del isocitrato a alfa-cetoglutarato, también, ¿sí? Hay una etapa de la formación del oxalsuccinato, que es un producto intermedio. El isocitrato, ¿sí? Acá va a actuar la isocitrato deshidrogenasa, que es la enzima que va, según ¿sí? esté en la mitocondria o esté en el citosol, va a utilizar como coenzima el NAD o el NADP, ¿sí? Que está en su forma oxidada, va a recibir los equivalentes de reducción, se va a reducir, como siempre, que hay una deshidrogenación. Va a formar el oxal succínico, y acá está la presencia de magnesio, ¿sí? Que estabiliza estas cargas negativas que se forman. Luego se va a producir la descarboxilación, y acá tenemos la primera etapa de descarboxilación. Este grupo carboxilo se libera, dando dióxido de carbono, y aquí se va a producir la formación del doble enlace en este oxígeno y la liberación de manganeso. O sea, aquí va a haber una reordenación de la molécula simplemente y se va a formar el alfa-cetoglutarato. Alfa-ceto, y viene del ácido glutámico, o sea que es cetoglutarato. Alfa-cetoglutarato. Eso nada más, o sea, el isocitrato, por la isocitrato deshidrogenasa, pasa a alfa-cetoglutarato, y aquí se ve cómo se produce la descarboxilación y la importancia del manganeso estabilizando estas cargas negativas. Alfa-cetoglutarato, ¿sí? En una cuarta etapa, el alfa-cetoglutarato, ¿sí? Nuevamente en una reacción muy parecida a la que ocurría con la citrato deshidrogenasa cuando veíamos en la primera parte, aquí también hay un complejo que es muy parecido, complejo de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, donde interviene el CoA, la coenzima A, el NAD oxidado, ¿sí? Como aceptores de equivalentes de reducción, como siempre el NAD. Y aquí, seguido, si esto acá se produce que una descarboxilación. Aquí nuevamente se pierde este grupo carboxílico como dióxido de carbono, se forma el succinil-CoA, y entonces ya vemos que acá ya perdimos 2 moléculas de dióxido de carbono, nos vuelve a quedar una molécula de 4 carbonos. Pero acá está activado, acá aparece el acetilcoenzima A, ¿sí? La coenzima, ¿sí? Entonces aquí esto va a quedar activado, se da en un solo sentido porque también interviene un complejo, ¿sí? Entonces aquí se forma el succinilcoenzima A, liberación de dióxido, y la quinta etapa, porque en el ciclo de Krebs son 8 etapas, ¿no? La quinta etapa, conversión de succinil-CoA en succinato. Tenemos el succinil-CoA, aquí nos interesa este enlace de alta energía que hacen que el guanidín difosfato más fósforo inorgánico pase a GTP, ¿sí? Se libera la coenzima A, esta energía contenida en este enlace es tomado por el GDP para pasar a GTP, ¿sí? Y acá interviene el succinil-CoA sintetasa para formar el succinato. Esta etapa, como vemos acá, es en ambos sentidos, ¿sí? Acá no hay complejos que hagan que sea en un solo sentido. Y bueno, aquí está un poquito como para ilustrar lo que en realidad ocurre ahí. Hay una formación, ¿sí? De la intervención de la enzima, la succinil-CoA sintetasa, tiene un aminoácido como que de importancia que es la histidina, que forma esta molécula intermedia de succinilfosfato ligado a la enzima, ¿sí? En realidad es lo mismo, ¿sí? Acá está el succinil-CoA que pasa, ¿sí? A succinato. Succinil-CoA que pasa a succinato. Aquí está explicando qué es lo que pasa con la enzima que tiene este aminoácido histidina, ¿sí? Entonces, succinil-CoA veíamos que va a liberar la coenzima A,
el fosfino inorgánico, se va a unir, ¿sí? Formando acá en la histidina, en la enzima, formando el succinilfosfato ligado, que luego lo va a ceder al GTP, ¿sí? Nada más, eso como detalle de la intervención de la enzima, y acá, bueno, tenemos el succinato. Y esto en más detalle todavía, cómo se fija el grupo fosfato en el centro. Acá tenemos la subunidad beta, acá la subunidad alfa, cómo tenemos estas alfa hélice que direccionan, ¿sí?, su lado positivo en este sentido para estabilizar a esta molécula de fosfato, ¿sí?, que se une acá con la histidina, como decíamos acá, con esta histidina, ¿sí?, se une, se forma ahí, para que luego se libere como GTP. Y acá tenemos cómo se acomoda la coenzima A en toda esa estructura. Solo para ver que en más detalle, hay más detalles, más y más detalles, pero bueno. Y la sexta etapa, que es la de succinato a fumarato, por la succinato deshidrogenasa, acá aparece el FAD, formación de FAD en su forma reducida, pero aquí lo que tenemos que tener en cuenta es esta estructura, ¿sí?, que está en su forma, acá interviene lo que nosotros vemos en orgánica, como la estereoisomería, y entonces acá tenemos que se forma tenemos forma cis y trans, esta es la forma trans, ¿sí?, del fumarato. Tienen el doble enlace, entonces en forma trans. En forma cis no es posible, ¿sí? No sería viable la continuidad de este ciclo. Sí o sí tiene que estar en esta forma, como un estereoisómero trans. Y aquí aparece el malonato, que es, al ser un análogo muy parecido al succinato, puede, ¿sí?, puede intervenir aquí reaccionando con la succinato deshidrogenasa y alterando el ciclo. O sea, interrumpe el ciclo, no puede continuar si en lugar de fumarato existe el malonato, que es un análogo, como ven, una estructura muy similar a la del succinato, por lo tanto puede reaccionar con la succinato deshidrogenasa. Bien, solo detalles, pero a tener en cuenta que se forma el fumarato. ¿Por qué? Porque luego del fumarato, que a través de la fumarasa, ¿sí?, va a pasar, ¿sí?, a malato. Bueno, acá hay un estado de transición, pero lo que nos interesa es que va a pasar a malato, ¿sí?, y es L-malato, en este caso. O sea, pasa de fumarato en su forma trans a L-malato. Si estuviera en su forma cis, pasaría a D-malato. Perdón, con maleato, no con fumarato, con maleato, pasaría a D-malato. Eso es lo que ocurre con esto. Acá, ¿sí? Entonces, esta alteración no en su forma cis, pero también se da en su forma cis, no puede continuar porque no forma el L-malato. O sea, si tengo D-malato, no se da en este sentido, formación de fumarato. Sí o sí tiene que estar en su forma L. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir L? Que este oxidrilo está, acá en papel, este oxidrilo está hacia la izquierda y no hacia la derecha. O sea, veíamos eso que siempre las formas D y las formas L se referían a la posición del oxidrilo, ¿sí? Bueno, eso nada más. El fumarato que pasa a malato, no la hacemos más larga. Finalmente el malato que vuelve a oxalacetato por la enzima. Acá hay otra, malato deshidrogenasa. Cuando habla de deshidrogenasa, recordemos que siempre va a haber una coenzima que va a ser la que va a recibir los equivalentes de reducción. Va a pasar de su forma oxidada a su forma reducida, por lo tanto va a recibir, ¿sí?, estos protones, como en realidad los recibe como hidruro, pero nosotros decimos protones porque luego también pasan los electrones. Entonces decimos protones y electrones. En realidad pasan como hidruros. Bueno, pasa y forma el oxalacetato, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá se forma este carbono con doble enlace, ¿sí? Entonces, este es un ácido dicarboxílico con una forma ceto, oxalacetato. Y se cierra ahí el ciclo, ¿bien? Visto en detalle, largo y tendido.
Creo que hasta ahí tenemos el ciclo de Krebs. Estos son precursores biosintéticos producidos, y es lo que hablábamos, ¿sí? Esto es en bacterias anaeróbicas donde el ciclo no se da en su totalidad, ¿sí? En las bacterias anaeróbicas, en algunas bacterias en anaerobiosis, se da, como siempre vimos, acetilcoenzima A, oxalacetato, se forma el citrato, el isocitrato y el alfa-cetoglutarato. Y de ahí ya productos biosintéticos. O del oxalacetato que viene del fosfonolpiruvato o piruvato por una carboxilación, malato, fumarato, succinato. O sea, no en este sentido como veíamos, sino que en este sentido, ¿sí? Para productos biosintéticos de formación de aminoácidos, nucleótidos y demás. Otra variación. Bien, hasta ahí lo más que pude darle de lo que es el ciclo de Krebs. Y tenemos esto, sí. ¿Qué pasa? ¿Cómo se regula de alguna manera este ciclo? Porque no es que está funcionando constantemente a una misma velocidad, con la misma cantidad de productos, hay alteraciones, hay modificaciones de acuerdo a los diferentes metabolitos, en este caso, que van a ser los que van, de alguna manera, van a detener o van a propiciar que este ciclo se produzca, ¿sí? Entonces va a haber una primera etapa en la cual nosotros vemos, para interpretar este gráfico, hagamos un resumen, ¿sí? Cuando tiene este signo es porque va a detener el proceso, y cuando tiene este signo es porque va a hacer que este proceso continúe, se dé en mayor cuantía. O sea, en esta etapa que pasaba de piruvato a acetilcoenzima A, entonces vemos que acá, si está en presencia de, o sea, hay una alta concentración de adenosín monofosfato, de coenzima A, de NAD oxidado o de calcio, miren la importancia del calcio, esto se va a dar, va a continuar, ¿sí? Más, necesitamos más energía. Si por el contrario tenemos suficiente energía acumulada, tenemos acetilcoenzima formado en altas concentraciones, tenemos NAD suficiente para que ingrese a la cadena respiratoria, hay ácidos grasos presentes, este ciclo se detiene en alguna manera, ¿sí? Porque se interrumpe aquí la formación de acetilcoenzima A. Ahora ya cuando el acetilcoenzima A va a reaccionar con el oxalacetato para formar el citrato, ¿sí? Si tenemos elevada concentración de NAD, de succinilcoenzima A o de citrato, de este mismo citrato, o de ATP, que me está diciendo que tengo alta energía, ¿sí? O sea, tengo esto que se va a formar acá, tengo elevado, ¿sí? Tengo succinilcoenzima A, ¿sí? Como dice ahí, también, ¿sí? Tengo citrato también en elevada concentración, o tengo ATP, que es energía suficiente. Entonces se detiene este ciclo, se hace más lento. Y el otro caso es cuando solamente, por ejemplo, tengo alta concentración de ATP, o sea que tengo baja energía porque tengo poco ATP, que es el que acumula la energía. Entonces, si tengo una elevada concentración de ATP, eso va a hacer que esto aumente su velocidad o el flujo de este ciclo sea mayor. Bien, así para cada una de las etapas, lo que tiene de curioso es que siempre el calcio está, como que las elevadas concentraciones de calcio hacen que este ciclo continúe, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, eso en cuanto a esto, que se puede, ¿sí? Tanto interrumpir como activar, es en estas primeras etapas. Luego, este ciclo va a continuar. Bien, hasta ahí lo que es interpretación de lo que es ciclo de Krebs. Y ahora nos faltaría el último pedacito. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Bueno, ahora vemos, ¿sí?
Otra variante, ¿sí? El ciclo del glioxilato. Vamos a ver cuál es la que puse acá. Bien. El ciclo del glioxilato, ¿sí? Que ahí lo tienen ustedes en el programa, el ciclo del glioxilato. Bien, este ciclo de glioxilato se da solamente en plantas y en microorganismos, algunos microorganismos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ciclo del glioxilato es muy semejante al ciclo de Krebs que nosotros conocemos y que siempre vemos y en todas las materias nos dan, ¿sí? Pero si nosotros vemos, a ver si tengo, tendría que volver hasta la primera. Bien, eh, cuando vemos nosotros, mejor bueno. ¿Sí? A ver, ¿sí? ¿Podría activar el puntero? Ay, sí, sí, seré. Ahí está. Durmiendo la profesora. A ver. Sí, cuando. No. Tengo un gatito que tiene costumbre de romper todos los papeles. A ver. En esta etapa, ¿sí? En esta etapa que veíamos nosotros acá de piruvato, ¿sí? Cuando actúa el complejo de la piruvato deshidrogenasa y pasa a coenzima A y luego la coenzima A ingresa al citrato. Cuando veíamos nosotros cuando veíamos nosotros la degradación de lípidos, veíamos que también llegaba a la formación de acetilcoenzima A. Esta primera etapa que nosotros vemos acá, que también es en un solo sentido, ¿sí? A ver. Perdón, esta primera etapa es en un solo sentido, ¿sí? O sea, que de acetilcoenzima A no pasa a piruvato. Es decir, que la degradación de lípidos, ¿sí? No, hasta acetilcoenzima A no puede ingresar en la gluconeogénesis. O sea, en este sentido no se da. Eso que quede bien claro, no se da. O sea, degradación del lípido para luego formación de glucosa en la gluconeogénesis no se da, porque nosotros no tenemos las enzimas, ¿sí?, que se requieren para ese paso, para esa etapa. Sí se da en plantas, que es lo que nosotros vamos a ver. El ciclo del glioxilato se da en las semillas y hace que a partir, ¿sí?, de la acetilcoenzima A que se obtiene de la degradación de los aceites contenidos en la semilla, se obtenga, ¿sí?, succinato y glioxilato, que son los que van a continuar, ¿sí?, la degradación y que pueden continuar hasta la formación de hidratos de carbono. Entonces, solamente las plantas y algunos microorganismos tienen, ¿sí?, esta posibilidad a través de este ciclo de glioxilato. Nosotros no tenemos estas enzimas. Isocitratoliasa y malatosintasa no existen, ¿sí?, en el metabolismo de los vertebrados. Solamente en las semillas de las plantas, no en la totalidad de las plantas, ¿sí? Bien, ubicado el tema, este gliosilato, ciclo de gliosilato, es muy semejante al ciclo que vimos de Krebs. El acetilcoenzima A reacciona con el oxalacetato, la actividad de la citratosintasa, se forma el citrato que vía conitasa, pasando por el cisaconitato, llega a la formación del isocitrato. Aquí interviene la isocitratosintasa y se forma el succinato. Bien, ven el succinato que, como es liasa, rompe esta molécula a esta altura y me queda esta molécula de 4 carbonos que es el succinato. ¿Sí? Es muy sencilla la molécula porque tiene 2 ácidos carboxílicos en esta molécula lineal de 4 carbonos. ¿Sí? Esta parte va a formar el gliosilato. ¿Sí? Es como 2 ácidos, un ácido carboxílico, ¿sí?, sería, y un carbonilo unidos. Es el glioxilato. Ese glioxilato, como tiene 2 carbonos, va a reaccionar con otra molécula de acetilcoenzima A y va a formar el malato.
Bueno, el malato, como en el ciclo de Krebs, con la malato deshidrogenasa va a formar el oxalacetato que nuevamente, ¿sí?, reaccionando con acetilcoenzima A, va a formar el citrato. Entonces, este ciclo de gliosilato, recalcando que tiene de nuevo estas enzimas, isocitratoliasa y malatosintasa, ¿sí?, que requiere 2 moléculas de acetilcoenzima A, ¿sí?, que también se forma un NAD reducido, que forma el succinato por un lado y el glioxilato por otro lado. ¿Sí? Esto se encuentra en las semillas, en los glioxisomas, ¿sí?, de las semillas. Las estructuras en las cuales se encuentran son los glioxisomas. Entonces vemos acá que lo que nosotros, la idea que yo les decía, que a partir de los lípidos, ¿sí?, acá hay un cuerpo lipídico, o sea, donde está almacenado los aceites en la semilla, o sea, los triacilgliceroles, que pasan a ácidos grasos, los ácidos grasos, ¿sí?, pasan al glioxisoma. En el glioxisoma los ácidos grasos pasan a acetilcoenzima A, o sea, se degradan, se produce la degradación de los ácidos grasos, la beta-oxidación, como vimos nosotros. Se forma el acetilcoenzima A que reacciona con el oxalacetato, forma el citrato, o sea, acá se da el ciclo del glioxilato. Y el ciclo del glioxilato dijimos que forma succinato y glioxilato. El glioxilato, bueno, continúa el ciclo. Todo esto se da en un glioxisoma, ¿sí?, en la semilla. Ese succinato sale del glioxisoma, ingresa en la mitocondria y puede, ¿sí?, formar parte del ciclo del ácido cítrico. Entonces, el succinato, fumarato, malato, oxalacetato, citrato, ¿sí?, interviene, ¿ve? Entonces acá entra como succinato. Se forma el fumarato, el malato, y el malato sale de la mitocondria formando el oxalacetato, y ese oxalacetato en el citosol por gluconeogénesis va a formar hexosas, o sea, hidratos de carbono como son la glucosa o la fructosa, y la glucosa más la fructosa van a formar lo que es la sacarosa. Y la sacarosa es como en la etapa de germinación, ¿sí?, la planta transporta a sus diferentes lugares de crecimiento, antes de que se produzca la fotosíntesis. Cuando se inicia la fotosíntesis ya no es necesario este aporte de sacarosa a través de la degradación de los cuerpos lipídicos existentes de aceites en la semilla. Como decíamos, este ciclo, todo este paso hasta la obtención de hidratos de carbono no se da en los vertebrados porque no tenemos, sí, las liasas, las enzimas del ciclo del glioxilato, como son la isocitratoliasa y la malatosintasa. Eso nada más del ciclo del gliosilato, ¿sí? ¿Ves? Acá está más desarrollado, la conversión de ácidos grasos almacenados en sacarosa en semillas en germinación. Nuevamente, ácido graso, beta-oxidación, acetilcoenzima A que reacciona con el oxalacetato, forma el citrato, el isocitrato. Este es el ciclo del gliosilato. Acá está con molécula cómo se forma el succinato. Succinato en que ingresa en la mitocondria, forma el fumarato. Malato, oxalacetato, sale de la mitocondria al citosol, el oxalacetato. Hay una descarboxilación, forma el fosfoenolpiruvato. Esto ya es gluconeogénesis a partir de ahí. Y forma la fructosa 6-fosfato y la glucosa 6-fosfato que cuando se unen forman la sacarosa. De ahí es que yo les decía, bueno, hay que saber la estructura de los monosacáridos, de los disacáridos, porque entonces ya esto está sabido, es solo un repaso de lo que vimos, ¿sí? Bien, creería que hasta ahí está completa la unidad, ¿sí? Y bueno, esta que
lo que vimos a grandes rasgos, pero que vimos que ya existe toda esa descripción de todas las proteínas, de los sitios activos, de las cargas positivas, las cargas negativas, la importancia del conocimiento de los aminoácidos y las cargas, si son, tienen cargas negativas, cargas positivas, como todo hace a la estabilidad y a la disposición, en este caso, de los sitios, de las moléculas en los sitios activos. Bien, muchas gracias y creo que hasta ahí llegamos. Bueno, ¿alguna pregunta?